Hola, ¿qué tal están? Los retos de las nuevas tecnologías. Ciertamente los avances tecnológicos actuales son realmente inmensos y son rapidísimos. Y además tienen a menudo un impacto tan global e insospechado que en gran medida desconocemos sus límites y riesgos, por lo que se hace urgente reflexionar sobre sus posibles repercusiones en la vida humana, sobre todo si pensamos ahora en la inteligencia artificial, en la robotización continua que está surgiendo en nuestra sociedad, en el ámbito laboral, en el ámbito incluso vital de las personas, ya que cada vez existen más asistentes de voz, por ejemplo, Alexa y otros, Siri y otros sistemas, diríamos, de asistentes de voz. Eso hace que cada vez la vida se convierta en algo más propio de la interacción entre hombres y máquinas o entre seres humanos y máquinas, hombres y mujeres y máquinas. En ese sentido, parece que un control ético de los sistemas de inteligencia artificial pues es cada vez más necesario. En ese aspecto, ya por ejemplo hacia mediados del siglo XX, pues la Escuela de Frankfurt propuso ya contraponer el uso de la razón instrumental, que solo atiende a la rentabilidad económica, a, diríamos, un concepto de racionalidad crítica que valora la acción en la medida en que contribuye a la mejora de las condiciones de vida. De lo que se trata es que las personas vivan cada vez mejor, que tengan una adecuada calidad de vida, y eso pues es un reto a conseguir, porque en muchas partes del mundo, en muchas partes del planeta Tierra, pues todavía existe el hambre, existe la pobreza, existe la marginación, la discriminación, etcétera, etcétera. En ese sentido, pensadores de la talla de Mark Horkheimer o Theodor Adorno lamentaban la deshumanización de la naturaleza y del ser humano, en parte provocada por un uso abusivo de la industria, de la tecnología, y en ese sentido la tecnología en sí misma está bien o la técnica está bien, pero diríamos que la técnica para estos pensadores se revela completamente ineficaz a la hora de valorar qué fines son más adecuados que otros. En ese aspecto, nuestro bienestar o la conservación del planeta, la sostenibilidad del planeta, pues requiere que haya una producción de bienes más humana, sostenible en definitiva, con energías limpias, energía por ejemplo eólica, energía solar y otras energías sostenibles, no la energía de combustibles fósiles, por ejemplo, de petróleo, de gasolina, etcétera. En ese sentido, pues hace falta una racionalidad más amplia que tenga en cuenta que el planeta pues está sufriendo las consecuencias de una industrialización excesiva, de un consumo excesivo, y que eso es perjudicial para la supervivencia humana y para la supervivencia de los animales, de las plantas, en general de la vida humana. También. Además, los retos éticos son numerosos, porque los nuevos avances de la tecnología, de Internet, etcétera, deben respetar la dignidad humana desde todos los ámbitos. De ahí la necesidad de evaluar éticamente o valorar éticamente la utilización de biotecnologías como la manipulación genética, por ejemplo, o la clonación, que está prohibida por las legislaciones de prácticamente todos los países, o evitar, por ejemplo, que las tecnologías de la información y la comunicación pues se conviertan en una amenaza para el derecho a la privacidad, que es un tema ahora de muchísima actualidad, sin duda. También existen retos medioambientales. La necesidad, por ejemplo, de no poner en peligro el entorno natural debe ser un requisito indispensable para el desarrollo tecnológico. Por tanto, pues es conveniente indagar e investigar, por ejemplo, la creciente tendencia a la obsolescencia de los productos de la tecnología o de la incentivación del consumo, porque eso lo que hace es explotar cada vez más el planeta y es perjudicial para la calidad de vida y para la conservación del entorno natural o de los entornos naturales. En ese sentido, debemos ser ciudadanos que reciclen más, cada vez más, porque de esa manera se conserva mejor el planeta y se gasta menos el planeta de alguna manera, se explotan menos sus recursos naturales, porque el planeta tiene una resistencia no ilimitada y los mares y los océanos lo mismo. También existen pues muchos retos sociales. Con las nuevas tecnologías, por ejemplo, se podría conseguir un mayor bienestar para toda la población, pero sabemos que eso no es una realidad, porque hay partes del planeta que están todavía diríamos, en una situación de pobreza, y eso es algo indiscutible. Por lo tanto, cabría reflexionar sobre en qué medida la creciente tecnologización de nuestras vidas puede generar una brecha tecnológica, es decir, una situación de desigualdad con ciertas partes del mundo, en el sentido de que existen colectivos
o países sin acceso a las nuevas tecnologías de una manera suficiente, de una manera pues adecuada. Por tanto, urge pensar en que es necesaria una tecnología responsable. Tendría que haberlo sido siempre, pero actualmente vemos que en parte no lo es. Y quien dice tecnología dice también técnica y producción y consumo, por supuesto. Podemos hacernos distintas preguntas. ¿Somos conscientes de que una simple bolsa de plástico para llevar la compra tiene un uso de unos 15 minutos, pero tarda más de 400 años en descomponerse? Esto es un dato demoledor, es una pregunta demoledora. ¿O qué precio tiene nuestro bienestar y nuestro confort actuales para las siguientes generaciones? Si vamos a esquilmar el planeta, ¿qué planeta tendrán las próximas generaciones? Esa es otra gran pregunta que habría que hacerse. Otra también, por ejemplo, ¿es la naturaleza una propiedad que podemos explotar sin límite los seres humanos sin que sea necesario valorar las consecuencias? Pues no, hay que valorar las consecuencias y por lo tanto pues intentar evitar pues una producción excesiva, una sociedad de consumo que consuma excesivos bienes, porque eso perjudica al planeta muy claramente. En ese sentido, las innovaciones tecnológicas pueden tener repercusiones negativas, tanto a medio como a largo plazo, por el consumo de metales, minerales, etcétera, y no solo para el ser humano, sino también para el resto de seres vivos y el medio ambiente. También conviene tener en cuenta que nuestra responsabilidad no se limita únicamente al estado actual de cosas, sino que afecta también a las siguientes generaciones. En ese sentido, podemos decir que hay la necesidad también de una especie de tecnoética, es decir, una ética del desarrollo tecnológico que delimite de una manera precisa y coherente qué realizaciones técnicas son aceptables desde un punto de vista ético o moral. Esto es algo también fundamental y clave. En ese sentido, el filósofo alemán, por ejemplo, Hans Jonas, publicó una de las obras que más han marcado la reflexión sobre los límites de la tecnología, del uso de la tecnología. Es el denominado principio de responsabilidad de Jonas, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. En ella, Jonas advierte de cómo ha cambiado realmente nuestra situación en el mundo. Si antiguamente el ser humano simplemente se hacía un hueco en el mundo natural, pues actualmente, gracias a la tecnología, la naturaleza está seriamente amenazada por la tecnología, de tal manera que no puede garantizarse de una manera evidente, de una manera clara, ni su preservación ni la de la propia especie humana. Ante esta tremenda situación, Jonas mantiene que es necesario un compromiso fundamental que se concreta especialmente en lo que él llamó el principio de responsabilidad tecnológica, que consiste en considerar que el desarrollo tecnológico ha de ser compatible con la permanencia de una vida auténticamente humana, auténticamente humanizada en la Tierra, y la preservación de la vida para las generaciones futuras, tanto la vida humana como la vida de los animales y de las plantas, la vida orgánica en definitiva, y también la vida inorgánica, o por lo menos la existencia inorgánica de la materia, por decirlo de otra forma. En ese sentido, nuestras decisiones individuales en lo que respecta al uso de las tecnologías y al nivel de consumo, tienen una clarísima repercusión en la futura habitabilidad del planeta. En consecuencia, en las discusiones en torno a cómo conseguir un medio ambiente sostenible a largo plazo, pues hay que, diríamos, que analizar cómo está el mundo actualmente, tanto a nivel local como a nivel global. Por otro lado, desde diferentes foros de discusión se insiste en la necesidad de complementar la Declaración Universal de los Derechos Humanos también de forma que incluya normas para regular las realidades tecnológicas, la realidad, por ejemplo, de la inteligencia digital, de la inteligencia aumentada o de la realidad aumentada, para decirlo más exactamente, etcétera, que en un principio no constituían amenazas reconocidas para los derechos, pero que actualmente sí pueden ser amenazas a la privacidad, por ejemplo, en el caso del ChatGPT, de la inteligencia artificial, de sistemas de espionaje cada vez más sofisticados, etc. Por lo tanto, hay una serie de derechos, como es el derecho a un desarrollo socioeconómico sostenible que permita preservar pues el medio ambiente natural y el patrimonio cultural también de los seres humanos, también un derecho a la privacidad que está siendo atacado por muchas compañías tecnológicas, y que hay que preservar el anonimato y la seguridad en las transacciones en línea, por ejemplo, y en cualquier
procedimiento que se realice a través de medios tecnológicos. Derecho también a la protección contra el spam, envíos masivos de correo electrónico no solicitado, y también a la correspondencia telemática que sea invasiva. Hay que poner barreras a todo eso, porque de otra manera pues habrá un descenso en el nivel de calidad de la vida humana. En definitiva, el mundo que heredarán nuestros descendientes dependerá en buena medida, o en gran medida, podríamos decir, de que el desarrollo tecnológico venidero se adecúe al principio de la responsabilidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.